Bien, hermano, quedó claro que la pregunta que nos hizo el hermano, que si Dios había muerto, que está bien que nosotros podamos decir que Dios ha muerto. No, Dios no ha muerto. Sí, lo que Cristo sí ha muerto. La Biblia dice sí. Hay muchos pasajes bíblicos. El apóstol Pablo habla mucho sobre en la carta a los romanos. Dice Dios, Romanos capítulo 5, verso 8, Dios muestra su amor para con nosotros es en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo. Romanos 5:10 dice Romanos capítulo 5, verso 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Primera de Pedro 3, capítulo 3, 18, dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Primera de Corintios capítulo 15, verso 3, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Juan capítulo 10, verso 15, de igual manera que el Padre me conoce y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. No registra la Biblia, no encontré, a lo mejor debo de cotejar a más, un pasaje bíblico que Dios murió. Dios no murió. Lo que sí, encontramos que Cristo, ¿sí? Él murió porque Él vino a redimirnos. Bien. ¿Seguimos entonces? ¿Alguna pregunta? Pastor, Sí. Cuando Jesucristo está en la cruz y dice consumado es que hecho está, Sí. ¿no? El Cordero es sacrificado por la redención de nuestros pecados. Entonces ahí es cuando muere Jesús. Jesucristo. Sí. Está bien, entonces. Ahí muere, ahí verdaderamente entendemos que da la vida por nosotros. Al derramar su sangre y lo dieron, lo sepultan, lo dieron como muerto, verdaderamente él cumplió la función, ¿sí? Pero nosotros entendemos que todavía tiene la función como hijo, tiene su cuerpo glorificado, y hasta que ponga toda potestad debajo de sus pies, y ahí termina su ministerio, el propósito que él tiene aquí en la tierra. Pero como Dios es eterno, pero el papel, la introducción como tiene un principio y un fin. Encontramos en la Biblia que su ministerio todavía, porque él tiene que venir a buscar su iglesia, el Señor tiene que venir a buscar su iglesia y cumplir toda la misión que la Biblia habla. Creo que no recuerdo el pasaje donde el apóstol Pablo creo que dice 1 Corintios 15, 58, que creo que hasta que ponga toda potestad debajo de sus pies, algo así. Creo que lo habíamos hablado, pero él todavía, lo que está su cuerpo glorificado, a la diestra. 54. Bien. Dice 58 es el que decimos las Dorcas. Así que, amados míos, amados, estad firmes y constantes. No, es otro. El 54 es otro, sí. Bien, lo vamos a buscar, ¿sí? Como no estábamos en el tema, pero sí, por ejemplo, San Juan 10:15 dice, de igual manera que el Padre me conoce y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Él está hablando como hijo, ¿sí? Sí. Como hijo, como humano, él murió, el justo por los pecadores, porque Cristo era justo, porque no había injusticia en el justo por los pecadores. Estaba, en cuanto a la ley, tenía que morir alguien que estaba para redimir.
y mucho más que representaba el Cordero. Por eso Juan lo presenta como el Cordero de Dios que quita el pecado. Pero la Biblia no dice en ningún pasaje que Dios murió. No, de ninguna manera. El enemigo no mató allí en la cruz. Posiblemente se había creído como que terminó con el Hijo, terminó todo. No. Lo que él fue vencido en la cruz, resucitando el Señor, y a la vez nos dice la Biblia que su ministerio siguió. No solamente fue a la profundidad de la tierra para llevar cautiva la cautividad y Dios dones a los hombres, dice la Escritura, en ese ministerio. Y luego está su cuerpo glorificado y luego tiene el otro proceso que todavía la iglesia se va a cumplir, ¿no es cierto? Aquí en la tierra mientras el Señor va a arrebatar a su pueblo. Bien, seguimos entonces. Filipenses capítulo 2, versos 6 al 8. Se hizo un siervo que ministraba a la humanidad como hombre. Él se sometió a la muerte en la cruz. No murió como Dios, sino como un hombre. Por eso tuvo todos los síntomas. Dios mío, ¿por qué me ha desamparado como hombre? Entonces este versículo expresa un pensamiento muy hermoso. Aunque Jesús era Dios manifestado en carne, él no insistía en la retención de todos sus derechos como Dios. Al contrario, se despojó voluntariamente de su derecho a la gloria y a la honra en la tierra al tomar para sí mismo la naturaleza de un hombre y morir conforme a la naturaleza de un hombre. Hizo todo esto de modo que él pudiera proporcionar la salvación para cada uno de nosotros. Jesús tiene un nombre que es sobre todo nombre, un nombre que representa todo lo que es Dios. Apocalipsis capítulo 1, verso 1, encontramos la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Aquí hallamos una distinción entre el Espíritu eterno de Dios y el hombre Cristo. Solamente el Espíritu podía dar la revelación de los acontecimientos del tiempo de fin. El libro de Apocalipsis revela no solamente las cosas del porvenir, sino también la deidad de Jesucristo y el conocimiento de ambos debía de venir el Espíritu, de donde el Espíritu de Dios. Bien, vamos a hablar un poquito más sobre este tema, ¿sí? Sobre Filipenses. Aparentemente Pastor, antes de seguir, ¿le puedo preguntar algo? Sí. Como para cerrar lo que estamos preguntando hoy. Cristo fue el que murió, pero así como murió, también resucitó. Sí. Su naturaleza humana, digamos, ¿no es cierto? Y después ascendió a los cielos y es el cuerpo glorificado que está esperando para terminar el trabajo. Sí, cuando Él vuelva. Lo que está en el cielo, porque carne y sangre no entra al cielo. Él como Dios, que dio su vida y usó ese cuerpo, también resucitó y se presentó en carne y hueso a sus discípulos. Sí. Por 40 días, hablándole a causa del reino a los discípulos, disipando todas dudas. Eso lo puede hacer Dios. Esa función la cumplió Él cuando resucitó. Se apareció como 40 días a los discípulos, restaurando a Tomás, restaurando a Pedro, presentándose a las mujeres, ¿sí? A los que iban caminos en aquel lugar donde estaban velados sus ojos. Bueno, todo ese proceso Él lo hizo. Pero como humano en la tierra, ese cuerpo humano está glorificado. ¿Me entiendes? Porque carne y sangre no va a entrar en el reino de Dios. Está su cuerpo glorificado. Ahora, nuestra mente finita nos cuesta entender esto, ¿cómo es? Entonces el Señor está allí. No, el Dios está el Dios Espíritu, porque la Biblia, Juan dice que vio a uno solo sentado. No.
No es que lo quise dividir ni nada, quería saber qué era lo que pasaba con ese cuerpo. Sabemos que es el cuerpo, el velo, no es una función, es la función Claro. que cumple acá en la tierra, no es que el hijo ni nada de eso. Solamente Bueno, quería saber qué era lo que pasaba con ese cuerpo que había resucitado 100% hombre. Esa era la sí, pregunta. sí. Bueno, ese cuerpo también, él se va a aparecer y todo el ojo le verá, dice la Biblia. Él va a venir también a la tierra y todo ojo le va a ver, ¿no es cierto? Claro, pero Al Cristo en el resucitado. momento que ascendió el Señor a los cielos, ¿qué fue lo que pasó ahí? Ese momento. Bueno, él no puede subir con ese cuerpo al cielo, aunque Dios puede hacer eso y mucho más. Pero la Biblia dice que carne y sangre no va, no, él se transformó, ese cuerpo quedó glorificado. Amén. A la vez, para Está bien. entender la finita interpretación del ser humano, los discípulos, él se presentó nuevamente con ese cuerpo, con sus marcas en sus manos y también su costado, que lo vio hasta el mismo Tomás, que le dijo, mira mis manos y pon aquí. Él puede hacer eso, porque es Dios manifestado en carne. Usó ese cuerpo para verdaderamente restaurar, digamos, el proceso que los apóstoles necesitaban, preparar la iglesia, y luego para que llevarlos hasta que llegaran al día de Pentecostés, para que ellos, a través del Espíritu Santo, porque no había descendido el Espíritu Santo sobre ellos, por eso no podían predicar ni enseñar. Todos esos 40 días que se presentó hasta llegar a los 50, donde inicia la iglesia. Porque los discípulos quedaron muy consternados, no entendían cómo nosotros esperábamos que ibas a redimir Israel. ¿Y cómo? No lo entendieron. Era difícil porque la mente finita de ellos, no, aunque el Señor le había hablado mucho a los discípulos, había preparado, le había enseñado, pero ustedes saben que no le fue fácil a ellos poder entender. Pero lo que está delante, lo que está, digamos, en la presencia de Dios, su cuerpo glorificado. Ahora, ese cuerpo, Él resucita y nuevamente usa ese cuerpo para aparecerse a los discípulos por 40 días. Él puede hacerlo porque es Dios. Y usó ese cuerpo nuevamente, digamos, para restaurar, reconciliar nuevamente el caso de los discípulos como Tomás, como Pedro y otros 7 más que Pedro fue a llevar a pescar con él, ¿sí? Lo vieron y pensaron que era un fantasma. Y él comió con ellos y bebió con ellos. Eso es lo que dice la Biblia. Y lo vieron. Y así como lo vieron, que no lo vieron entrar, que se apareció, lo vieron también que desapareció. Dios puede hacer eso. Está en el cielo su cuerpo glorificado y nuevamente tomar ese cuerpo y mostrarse a ellos para redimirlo. Era un proceso para la iglesia, para sus discípulos, para que creyeran. Sopló sobre ellos. No estaba Tomás. Y luego regresa nuevamente para restaurar a Tomás. Y ahí le dice a Tomás, adelante todo, mira mis manos, miras, ¿sí? Todo eso lo puede hacer el Señor. Pero sí, no es bíblico decir que Dios murió en el Gólgota. No. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Cristo, la Biblia habla siempre de Cristo. Cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. ¿Quién? Cristo, ¿sí? Todo, Romano. Cristo cuando éramos débiles, ¿sí? Todos los pasajes bíblicos nos hablan, ¿sí? Pedro dice, por también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estamos reconciliados, seremos salvos por su vida. Romanos capítulo 5, verso 10. Dios muestra su amor con nosotros, que siendo pecador, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Pero nosotros entendemos la dualidad. Como hombre murió, como cordero.
¿sí? Cumplió esa función, que tiene un principio y un fin. Pero como Dios es eterno, como Jesús es un Dios eterno, Él es la vida. Pero en cuanto a la humanidad, nosotros sabemos que cumplió esa función, ¿sí? Tiene un principio y tiene un fin. Pero como Dios es eterno y vive por los siglos de los siglos, lo dice Apocalipsis, que vive por los siglos de los siglos. Amén. Bien, seguimos, hermanos. Apocalipsis 1:1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Aquí hayamos una distinción entre el Espíritu eterno de Dios y el hombre Cristo. Solamente el Espíritu podía dar la revelación de los acontecimientos del tiempo del fin. El libro de Apocalipsis revela no solamente las cosas del porvenir, sino también la deidad de Jesucristo y el conocimiento de ambos que debía de venir el Espíritu de Dios. ¿Sí? Vamos a entrar un poquito más en cuanto. Aparentemente este versículo está diciendo que Jesús tenía la naturaleza de Dios, que Él era mismo Dios. Filipenses capítulo 2, versos 6 al 8. La única manera en que Jesús puede ser igual a Dios es que Él que sea Dios. Él era igual, lo mismo que Dios, en el sentido de que Él era Dios. Sin embargo, Él no consideraba la prerrogativa suya como Dios como algo de ser guardado, retenido a todo costo, pero estaba dispuesto a poner esto a un lado y asumir la naturaleza humana para que pudiera salvar a la humanidad perdida. Voluntariamente, Él se hizo obediente hasta la muerte de una cruz. Los trinitarios piensan que este versículo de Escritura describe a dos personas la deidad, Dios Padre y Dios el Hijo, donde la Biblia nunca dice Dios el Hijo. Sí, la Biblia dice Hijo de Dios, pero nunca dice la Biblia Dios Hijo. En su opinión, el Hijo tenía la misma naturaleza que el Padre, pero no era el Padre. Ellos afirman que el Hijo Divino se encarnó, no al Padre, no el Padre. Muchos trinitarios aún mantienen que en la encarnación este Hijo Divino se sometió, se vació a sí mismo de muchos de sus atributos como Dios, incluyendo la omnipresencia. Así entonces hablan de vaciarse de Cristo, de la palabra en griego, una palabra parte del versículo 7. Aunque esta palabra sí incluye en su significado el concepto vaciarse, la mayoría de las versiones no escogen usar esta definición. Aquí hay tres definiciones que dice Pablo, capítulo 2, verso 7. Se hizo a sí mismo de ninguna reputación, se hizo nada, distinta versión. Se despojó de todo su privilegio y dignidad legítima. Desde el punto de vista de la unicidad, Jesús no es Dios, es el Hijo, pero Él es todo Dios, incluyendo el Padre y el Hijo. Entonces, en su divinidad, Él es verdaderamente igual o idéntico a Dios. Lo que sí que nunca se despojó de sus atributos como Dios. La palabra igual aquí significa que la naturaleza divina de Jesús era la misma naturaleza de Dios Padre. Jesús no se despojó de los atributos de la deidad, pero en cambio se despojó a sí mismo de su dignidad y de su prerrogativa legítima como Dios mientras Él moraba entre los hombres como un ser humano. El Espíritu de Jesús, que Dios mismo, nunca perdió nada de su omnisciencia o de todos sus atributos o de su omnipresencia o de su omnipotencia, porque lo vemos como humano y como divino en muchas tratos y manifestaciones. Este versículo se refiere solamente a las limitaciones que Jesús se impuso a sí mismo en relación con su vida como un ser humano. Como las tres traducciones citadas arriba, que hemos leído, consistía en una entrega voluntaria de gloria y de dignidad en lugar de una entrega de su naturaleza como Dios. Como hombre, Cristo no recibió la honra que se le debía a Él como Dios, en vez de actuar de su papel legítimo como Rey de la humanidad. Se hizo un siervo que ministraba a la humanidad. Como hombre, Él se sometió a la muerte en la cruz. No murió como Dios, sino como un hombre. Entonces, este versículo expresa un pensamiento muy hermoso. Aunque Jesús era Dios,
Él no insistía en la retención de todo su derecho como Dios. Recuerden esto, no murió como Dios, sino como un hombre. Al contrario, se despojó voluntariamente de su derecho a la gloria y a la honra en la tierra al tomar para sí mismo la naturaleza de un hombre, y al morir, Él hizo todo esto de modo que Él pudiera proporcionar la salvación para nosotros. Como resultado de la humillación de Cristo, Dios, el Espíritu de Jesús, le ha exaltado altamente a Jesucristo, Dios manifestado en carne. Jesús tiene un nombre que es por sobre todo nombre, un nombre que representa todo lo que es Dios. El Espíritu de Dios dio este nombre al Cristo Mesías, porque Cristo era Dios manifestado en carne. También Jesucristo tiene el dominio sobre todas las cosas en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y cada lengua confesará que Jesucristo es Señor, así entonces dando la gloria a Dios Padre, puesto que el Padre está en Cristo. Filipenses 2:9 al 11 describe todo esto, por lo cual también le saltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, sí, se doble toda rodilla, dice. Le saltó y le dio un nombre para que no se doble toda rodilla, lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua que confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Sí? Muchos y quizá la mayoría de los eruditos trinitarios realmente ven de Cristo de una manera consistente con la unicidad. Por ejemplo, un erudito prominente dice que Cristo no se vació realmente a sí mismo de los atributos de la deidad, porque eso significaría una abdicación de la deidad, así haciendo de Jesús un semidios. En cambio, él explica el pasaje como sigue. Jesús no renunció a su divinidad, sino solamente renunció a su existencia en la forma de Dios. Él no desechó sus atributos divinos, pero los ocultó en la debilidad de la carne humana. Estaban siempre disponibles, pero él escogió no utilizarlo, o los utilizaba en una nueva manera. Él se impuso limitaciones a sí mismo, Dios como hombre. Su gloria celestial y su majestad ya no eran inmediatamente evidentes. En breve, él ocultó su divinidad en la humanidad, pero su deidad era siempre evidente a los ojos de la fe. Nos entendemos de que el Dios manifestado, el Cristo, lo que murió Cristo, lo que dice la Biblia, Cristo murió por nosotros. Es que siendo aún nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Como humano murió, pero como Dios vive por los siglos de los siglos. ¿Sí? Apocalipsis, miramos Apocalipsis capítulo 1, la revelación de Jesucristo. Pastor. ¿Sí? Quisiera leerle un concepto de deidad, pastor, si, a ver, dice, un diccionario bíblico, ¿no? Deidad, palabra utilizada para referirse a Dios, como se Dios. habla, sí. Cuando se habla sobre su naturaleza o esencia divina o de las tres personas de la Trinidad. Sí, ese es un diccionario que lo interpreta el escritor, un trinitario. Es un diccionario que lo interpreta alguien que no tiene la revelación de la unicidad ni la escritura. Porque también divinidad o Dios se refiere a un Dios sobrenatural, a un solo Dios. Y después habla de muchos otros dioses, ¿no? También el diccionario. Porque esa es una narración de hombres que verdaderamente no tienen la revelación de las escrituras. Porque la escritura habla de un solo Dios. Habla de la divinidad, de la unicidad. No está, digamos, no está una interpretación bíblica. Porque la Biblia lo habla bien claro, que Dios es uno. Así que el diccionario, tengamos cuidado a veces con el diccionario, porque habla de tres personas, porque la Biblia no habla de tres personas, de manifestaciones. No encontramos en la Biblia tres dioses o tres personas que representan a Dios. Sí encontramos manifestaciones, Padre en la creación, Hijo en la redención y el Espíritu Santo emanado en la iglesia. Tres manifestaciones de un solo Dios.
Por eso, esas 3 manifestaciones tienen un nombre, que ante ese nombre, toda rodilla se doblará en el cielo y en la tierra. ¿Cómo? Si está el Padre, si está el Espíritu en la tierra, también se tiene que doblegar. Sí, porque Él es el Padre, es el Hijo, el Espíritu Santo. No, si Él es el mismo. Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Todos. Imagínense si creen en la Trinidad, lo que creen 3 personas, 3 dioses, 3 personas, se tiene que sujetar a Jesús. Y la interpretación de ellos es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. 3 dioses. Hay un error garrafísimo. Es una interpretación de un diccionario. Cuando usted busca deidad y habla también sobre un Dios sobrenatural. Y el Dios sobrenatural es el Señor Jesucristo, que todo lo sobrenatural vino a esta tierra. Lo hizo. Los 4 evangelios narran, las escrituras narran, el Antiguo Testamento, la maravilla de Dios. En la creación, con Israel, con los profetas y todas las dispensaciones, y aún luego cuando Él se manifiesta en carne. Vemos a un solo Dios. En muchos pasajes bíblicos narra expresamente que el Señor se manifestó en carne, Dios, en Jesucristo. Y hasta último Apocalipsis nos narra bien claro de que Dios es uno y uno está sentado en el trono. Llevémonos siempre, todos nosotros usamos diccionario, pero los diccionarios también lo interpretan, no lo están interpretando hombres que están apegados a las escrituras, al conocimiento bíblico, porque lo narran con expresiones de sabiduría e inteligencia humana, pero no están basados en cuanto a la palabra de Dios. Inclusive cuando dicen dioses, revelan otros dioses paganos y habla de otros paganos, de otros dioses paganos. ¿Alguna pregunta, hermana? ¿Seguimos? Amén. Amén, dicen. Bien, que Dios les bendiga. ¿Se entiende, hermano, o hay alguna pregunta más que...? No, pastor, amén. Simplemente por el diccionario, porque Sí. dice acá personas. Veo que entonces usted nos ha dicho que manifestaciones, entonces Claro. eso. Entonces, Sí. no sé, o sea, yo sé que no es lo mismo, personas a manifestaciones. Claro, Y tampoco. sí. Pastor, ¿y también, cuál sería el diccionario ¿Cómo? exacto? ¿Cuál sería el diccionario exacto que tendríamos que usar? Bueno, hay diccionarios, por ejemplo, hay Biblias que tienen diccionarios que hablan sobre cierto resumen y hablan a ciertas cosas, pero tiene que ser, hay diccionarios bíblicos, pero tengamos cuidado que la mayoría de los libros, que son muy buenos escritores, muchos así, que sacan muchos temas, hay que tener mucho cuidado porque la mayoría son trinitarios. Hay escritores del nombre, pero en cuanto a diccionarios y libros de doctrinas, la mayoría son trinitarios. Usted lo puede leer siempre y cuando con una mente, digamos, que entiende la divinidad de Dios. Con esa mente, con esa mentalidad de que usted cree en un solo Dios. ¿Sí? Monoteísta, 100%, no politeísta que cree más de un Dios. Nosotros tenemos un conocimiento monoteísta, creemos como Israel un solo Dios. Porque la iglesia fue constituida en Israel con un pueblo monoteísta, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, nuestro Dios. Y ellos creían un solo Dios y nosotros creemos en ese mismo Dios. El Dios de Abraham, de Isaac y Jacob es el Dios manifestado en carne y su nombre llamará Jesús. Lo dijo el ángel, lo presentó Jesús. Por lo tanto, tengamos cuidado también cuando vamos a mirar, cotejar también los libros y los diccionarios, porque tiene interpretaciones trinitarias. Son muy pocos, son muy pocos los que entienden la divinidad, la unicidad de Dios. Pastor, una pregunta. ¿La Biblia con estudios de Thompson es de la unicidad? Toda la Biblia, que mientras que estén de 1960 que nosotros ocupamos, sí. Ahora,
los estudios, por ejemplo, Scofield y algunos otros, tienen interpretaciones también inclinadas hacia la Trinidad. Pero muchos, casi todos, tengamos cuidado con esos resumen, con esas interpretaciones. ¿Mm? Bueno, claro, los comentarios que hay comentarios de ciertos párrafos bíblicos que le dan una interpretación trinitaria a la mayoría, porque tiene una mente trinitaria. Si yo lo escribiera todo sobre la unicidad, la divinidad de Dios, porque creo en la divinidad de Dios. Está revelada y tengo base bíblica. Ahora ellos han sido enseñados, formados, instruidos, estos hombres eruditos en las escrituras, como trinitario, tiene una base trinitaria y por lo tanto va a fluir por sus poros la Trinidad donde usted va a ver. Por eso la Biblia dice, escudriñad todas las cosas y examinar lo bueno y lo demás desechado. Pero tengan cuidado, porque cuando usted una vez que conoció la unicidad, la divinidad, usted mismo va a pegar un salto, va a decir, santo Dios, ¿qué pasó aquí? Está diciendo algo que no vamos a decir la sangre de Cristo. No, eso tampoco no es bíblico. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Pero no decir, ay, Señor, pasa algo y dice, la sangre de Cristo pasa. No hay la sangre de Cristo. En el nombre de Jesús reprendeu. ¿Sí? Pero tengamos cuidado en esa interpretación. ¿Sí? Mucho cuidado, porque la mayoría de los libros, de lo que se narra y los resumen que hace, de cierto, son trinitarios. Cuando entra en doctrina, entra un poquito en doctrina y hablan de Jesús y como hijo, como el Dios Hijo. Cuando dice el Dios Hijo, escape de ahí, hermano, porque la Biblia no habla de Dios Hijo, habla del Hijo de Dios. Y ellos pronuncian mucho. El Dios Padre, el Dios Hijo, el Dios Espíritu Santo. La Scofield, la Thompson, sí, tienen buenos, pero tenga cuidado, siempre léalo usted con una interpretación que usted entendió la unicidad, la divinidad de Dios. Y usted se va a dar cuenta inmediatamente, porque usted decía, de la mollera hasta las plantas de los pies apostólicos, del nombre de Jesús con la revelación y la divinidad. Por eso usted inmediatamente lo va a discernir. Amén. Amén. Palabra Trinidad tampoco existe en la Biblia. No existe. Nunca existió. No está la palabra Trinidad. No existe en la Biblia. Bueno, vamos a tratar este estudio también está hablando sobre esos temas. Va a hablar. Habla también el estudio sobre ciertas diferencias, así que las Escrituras nos hablan, ¿sí? Bien, hermanos, seguimos. Yo no podía decirle que yo tengo la Biblia Thompson, pero la leo con una mentalidad apostólica. Tengo la Scofield, no sé, tengo como unas 7 o 8 versiones. Bueno, después cada uno de ustedes tienen versiones en el celular. Usted puede bajar todas las versiones. A veces disfigura un poquito el pasaje bíblico y usted tiene que tener mucho cuidado con esto. ¿Sí? Porque puede disfigurar. Yo a la torre hice. Amén. Bien, hermanos. ¿Seguimos? Bien. Seguimos adelante entonces. Los 7 espíritus de Dios. Dice, la Biblia nos deja saber que hay solamente un espíritu. 1 Corintios 12:13, Efesios 4:4. 2 Corintios 3:17 dice, el Señor es el espíritu, donde está el espíritu del Señor hay libertad. Y Juan 4:24, Dios es espíritu, ¿sí? La Biblia nos habla siempre de un solo espíritu. El Señor es el espíritu, el Dios espíritu, ¿sí? Habla de un solo espíritu, ¿sí? ¿Por qué entonces habla Apocalipsis de 7 espíritus? Debemos recordar que Apocalipsis es un libro lleno de simbolismo. Además, recordemos que 7 es el número de la Biblia que representa la perfección, el cumplimiento o perfección.
Los 7 espíritus de Dios indica la perfección o la plenitud del Espíritu de Dios. Es una manera de enfatizar los 7 espíritus de Dios. La Biblia no identifica los 7 espíritus como 7 personas distintas, ni como a una persona distinta. Juan luego nos habla en Apocalipsis capítulo 3, verso 1, y luego el capítulo 5 y 6, que estos 7 espíritus pertenecen a Cristo Jesús. En Apocalipsis capítulo 22, 17, describe al espíritu en forma singular. ¿Sí? Luego dice el Cordero en Apocalipsis. Pero podemos ampliar un poquito en cuanto a los 7 espíritus de Dios, mirando un poquito el manual. ¿Sí? Esta frase reaparece, dice, ¿describe a 7 personas la deidad? No, no está describiendo a 7 personas la deidad. Apocalipsis 1:4, lo que hemos leído, ¿sí? Pero si alguno aplicaría la misma lógica a esta frase que ellos usan como frase en la escritura, entonces ellos tendrán a 7 personas del espíritu también. La Biblia nos deja saber, sin embargo, que hay solamente un espíritu. Juan 4:4 y 1 Corintios 12:13. ¿Por qué entonces habla Apocalipsis de 7 espíritus? Debemos recordar que Apocalipsis es un libro lleno de simbolismo, el cumplimiento de la plenitud. Por ejemplo, Dios descansó de la creación al 7º día, Génesis capítulo 2, verso 2, el día de descanso del Antiguo Testamento en el 7º día, Éxodo capítulo 20, verso 10. El candelero en el tabernáculo tenía 7 lámparas, Éxodo 20, capítulo 25, verso 37. Noé llevó a 7 pares de animales limpios adentro del arca, Génesis capítulo 7, verso 2. Y el libro de Apocalipsis contiene letras a 7 iglesias, Apocalipsis capítulo 1, verso 11. Entonces los 7 espíritus de Dios simplemente indican la plenitud o la perfección del Espíritu de Dios. Es una manera de enfatizar la totalidad del Espíritu de Dios. La frase puede también referirse a los 7 aspectos del Espíritu registrados en Isaías capítulo 11, verso 2. Especialmente puesto que Isaías y Apocalipsis describen a los 7 espíritus como perteneciendo a Jesús. Esto levanta otro punto. La Biblia no identifica a los 7 espíritus como a 7 personas distintas, ni como a una persona distinta. En cambio, Juan nos dijo claramente que los 7 espíritus pertenecen a Cristo Jesús, Apocalipsis capítulo 3, verso 1 y Apocalipsis capítulo 5, verso 6. Más adelante, en el libro, él describió el espíritu en términos singulares. Apocalipsis capítulo 22, verso 17. Entonces los 7 espíritus representan simbólicamente la plenitud y el poder del único Espíritu Santo, quien es nadie más que el Espíritu de Jesús. Esos. Sí, hay algunos trinitarios sacan ahí los espíritus y deforman la escritura y ponen profecías y todo y embarullan tanto que ni ellos mismos entienden las escrituras y ni tampoco de la unicidad de Dios no la entienden. ¿Sí? Bien, seguimos adelante. El Cordero en Apocalipsis capítulo 5, verso 1, describe a uno en el trono con un libro en su mano derecha. En el versículo dice que un león abriría el libro, pero en cambio el verso 6 vio a un cordero. Toda la descripción de esta escena demuestra la naturaleza simbólica del pasaje. Recuerden que Apocalipsis habla muchos símbolos, habla también, ¿sí? En el Nuevo Testamento identifica a Jesús como el Cordero que ofreció su sangre para nuestro pecado. Juan capítulo 1, verso 36 y Primera de Pedro capítulo 1, verso 19. Por eso Apocalipsis capítulo 5, verso 6 describe al Cordero como muerto, pero no a Dios como muerto. Lo describe como el Cordero, como muerto. Dios no podría morir y no murió. Solamente la humanidad de Jesús murió. Entonces el Cordero representa solamente en su humanidad como el sacrificio para el pecado, lo que hemos leído Romanos capítulo 5, verso 8, Romanos capítulo 5, verso 10, Primera de Pedro capítulo 3, verso 18, ¿sí?
Primera de Corintios capítulo 15, verso 3, Romanos capítulo 5, verso 6, Juan capítulo 10, verso 15, ¿sí? Todos esos pasajes que nos habla que verdaderamente Cristo dio la vida por el pecador. Por eso en el Nuevo Testamento identifica lo que hemos leído, que el Cordero que ofreció su sangre para nuestros pecados. Por eso Apocalipsis capítulo 5, verso 6, describe al Cordero como muerto. Dios no podría morir y no murió. Solamente la humanidad de Jesús murió. ¿Sí? Entonces el Cordero representa solamente su humanidad como el sacrificio para el pecado. ¿Por qué permitió Dios el uso de versículos confusos en la Escritura? Ahí está la cosa. ¿Por qué? ¿Por qué entonces dijo, bautícese en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo? Porque mire, la Trinidad sale algunos confusos que salen también de la iglesia, como el apóstol Pablo dijo, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Y comenzaron a formar distintas doctrinas. Ya el apóstol Pablo nos habla de mucha gente. Y luego en el año 325, en el Concilio de Nicea, ahí se determina donde se habla sobre la Santísima Trinidad, dividiendo a Dios en tres personas. Pero la iglesia de Cristo siempre estuvo en la tierra. Siempre existió en la tierra. Por ejemplo, alguno dice, ¿pero cómo? Y bueno, alguno dice, no, acá vino el hermano en el año 1953 a predicar. Pero la iglesia estaba, los hermanos, el abuelito de mi esposa fue bautizado en Rusia, en el nombre de Jesucristo, en el año 1901. Con el hermano Bucola, que eran primo hermanos, que el pastor de aquí de Temple. El abuelito de mi esposa en Paraguay. En 1901 vinieron de Rusia bautizados en el nombre de Jesucristo. Y se bautizaban en el hielo, rompían el hielo y se tiraban, lo ponían ahí y lo levantaban y lo bautizaban en el nombre de Jesús. Quiere decir, la iglesia estaba en Europa, en todas partes del mundo, no más que el enemigo siempre la quiso ocultar. Como diciendo, estos no son nadie. No, para Dios somos su pueblo, somos su real sacerdocio, somos el tesoro para el Señor, somos lo más apreciado, la iglesia del Señor. Siempre estuvo la iglesia en la tierra, siempre, siempre. No más que el mundo religioso, comenzando el año 325, quiso, como quisieron, poner una sombra sobre la iglesia. Pero el Señor ha puesto la luz sobre la iglesia. Siempre a Dios le ha puesto a la iglesia en alto. Por eso nosotros tenemos que predicar a tiempo y fuera de tiempo la unicidad. Predicar y bautizar. ¿Por qué permitió Dios el uso de versículos confusos en la Escritura? Primeramente, estos versículos de la Escritura no son confusos como se lee en su contexto original. Dios no puede ser responsable. El versículo tal como fue registrado por Mateo era perfectamente comprensible en la era apostólica, como nosotros lo entendemos. Y hace discípulo en toda la nación, bautizándolo en él. Él, la gramática es uno. No dice los, plural. Dice en él, singular. En el nombre del Padre, coma. Del Hijo, coma. Y del Espíritu Santo. Sabemos que Padre, Hijo, Espíritu Santo no son nombres, son oficios. ¿Sí? Que Dios ocupó. Padre en la creación, Hijo en la redención y el Espíritu Santo emanado en la iglesia. Un solo Dios, un solo Salvador y un solo nombre que es por sobre todo nombre, que ante ese nombre se doblará toda rodilla en el cielo, en la tierra y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. ¿Sí? Dios no tiene la culpa que las doctrinas hechas por los hombres han pervertido el significado de la Escritura fuera del contexto. En segundo lugar, a veces Dios tiene un propósito de presentar la verdad de una forma parcial. En Mateos capítulo 13, verso 10, los discípulos preguntaron a Jesús por qué hablaba la gente en parábola. Él explicó que los ministerios del reino del cielo no fueron dados a las gentes. El verso 11, ¿por qué? Porque que viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado
y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entienda y se convierta y yo los sane. Recuerde que no del que quiere ni que corre, sino que Dios tiene misericordia. Jesús habló en parábola para que los que tuvieran un hambre verdadero y una sed de justicia serían llenos. Mateo capítulo 5, verso 6, en la bienaventuranza. Y que solamente los buscadores sinceros y diligentes encontrarían la verdad. Por eso, cuando usted habla, usted está sazonado, está inspirado en el Espíritu y tiene la palabra de Dios, se encuentra con alguien religioso, trinitario, de lo que fuera, y el hombre, más allá del error de su nacimiento, de la formación que tuvo trinitaria, de lo que haya sido su denominación, de repente el hombre ama a Dios, lo busca a Dios, y nosotros nos vamos a avasallarlo, tirarlo encima, y le tiramos las 60 preguntas, la divinidad por la cabeza. No, con un buen espíritu comenzamos a hablarle de esa escritura. Y esa persona verdadera que tiene hambre y sed de Dios, que está practicando quizá en un orden la santidad, las cosas de Dios, la ha tomado con mucha seriedad, con mucho temor de Dios, como en el caso este hombre que verdaderamente hacía buenas cosas y no conocía a Dios, como Cornelio. Por eso Dios le mandó un ángel y el ángel le dijo: ve y llama a la iglesia para que pueda indicarte, saber lo que tienes que hacer. Por eso hay mucha gente, por eso nosotros debemos tener mucho cuidado, porque hay mucha gente de distintas naciones que aman a Dios, han recibido sanidades de Dios, pero no son salvos, porque la sanidad no te salva, sino que lo que te salva es cuando uno se arrepiente y se convierte y se bautiza en el nombre de Jesucristo, recibe el don del Espíritu Santo hablando en nuevas lenguas y permanece todos los días de su vida en santidad y justicia, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Porque el que permaneciera hasta lo último, este será salvo, ¿sí? Es una revelación. Por eso nosotros debemos tener mucho cuidado para acercarnos a aquellos gente que son trinitarios, amarlos, porque no dejan de ser el prójimo, necesitan salvarse. Necesita hablarle del Señor y nosotros debemos estar en el Espíritu, debemos orar, mi hermano, no despreciarlo porque ellos nos desprecian, hablan, despotrican del púlpito sus pastores y todo. Y cuando usted le predica, lo agarra los pastores, no, esos son los solo Jesús, ten cuidado, escapa. Bueno, pero usted ore por ellos siempre, porque nuestra iglesia se compone como un 40, no sé si podría decir un 50, un 60, que han sido trinitarios, bautizados como verdaderamente la Biblia corresponde que sean bautizados, porque estaban mal enseñados, mal instruidos, sin la revelación. Y la revelación solamente van a venir todos aquellos que entienden, comprenden, han almacenado, han conservado y han abrazado la unicidad, la divinidad de Dios, de que Dios es uno, un Señor, una fe y un bautismo, un Dios y Padre en todo, por todo y en todo y sobre todo. ¿Sí? Entonces, hermanos, hay mucha gente confusa que llegaron antes que nosotros llegaron y llenaron el mundo de Trinidad, llevando un evangelio muy, muy liviano, un evangelio que cada día sorprende con las cosas que hacen. Hacen un show, ustedes cambiaron la palabra del Señor por las alabanzas, por los gritos, por el entusiasmo, por el correr, por el saltar, por todo, muchas cosas cambiaron la palabra de Dios. Es como alguien dijo, los cultos de ellos parecen cumpleaños de pobre, dice. Mucha música y poca comida. Decía un predicador, dijo eso. A mí me dijo, ¿por qué dice usted eso? Despreciando a los pobres. Dice, no, me refiero que ellos tienen mucha música, pero poca comida espiritual, porque no conocen las cosas de Dios. Y lo llenan con música, lo llenan con gritos, lo llenan con proyectos y con cosas más, porque no tienen la revelación. Y nosotros tenemos que orar por ellos, clamarle al Señor, Señor, revélale, ¿sí? De la manera como
Imagínese lo que es un judío acercarse a un morenito como era el etíope. Si no fuera Dios que le dijo a Felipe, acércate y háblale. Felipe jamás iba a ir como un judío. Felipe, como un ministro del Señor, jamás iba a hablarle a un hombre de color, porque ellos tenían problemas raciales. Lo mismo que Pedro cuando dijo en la casa de Cornelio, tú sabes lo que es para un judío, dice, para un judío acercarse y estar en la casa de un gentil, dijo Pedro. Fíjese Pedro lo que dice, qué barbaridad. Pero, dice el Señor, me ha enseñado, me ha revelado de que Dios nos hace acepción de personas. Dios le tuvo que revelar esto. Y nosotros también a veces, hermanos, más allá de que ellos hablan mal de nosotros debemos amarlos, debemos predicarles y debemos acercarnos porque somos la luz. Y la única manera que pueden ver al Señor, ¿sí? Que Dios nos bendiga. Creo que ya terminaríamos con capítulo 5, creyente en la unicidad de la historia de la iglesia, la época después del tiempo de los apóstoles, los líderes cristianos, entre ellos Herman, Clemente de Roma, Policarpo, Ignacio, que seguían los apóstoles, no hacen referencia de la Trinidad. Ellos afirmaban sus creencias en el monoteísmo del Antiguo Testamento y aceptaban sin cuestionar la deidad y la humanidad de Jesucristo. Si su teología era cristocéntrica y tenía una creencia firme que Jesús era Dios manifestado en carne. Que Dios les bendiga, hermanos. Y hasta aquí, capítulo del Trinitarismo, definición, desarrollo histórico. El Trinitarismo, vamos a seguir entonces para la próxima lección. Vamos a entrar sobre todos estos capítulos, ¿sí? En el nombre del Señor Jesucristo. Hermanos, ¿alguna pregunta? Tenemos poco tiempo. Que Dios les bendiga. Bendiciones, pastor. Que lo bendiga. Amén. ¿Hay alguien que tiene que hacer alguna pregunta, hermanos? Ya quieren ir a cenar ustedes, me parece. Pongan cuchillo a su garganta y pregunten, por favor. Bueno, lo saben todo, tienen una buena lectura, están razonando. Puedo entender que es así, que tienen claro todo y me alegra mucho, hermano. Así que no dejen de cotejar y leer durante las semanas, varias veces durante la semana, el manual, porque se nos va a hacer más fácil entender. Y si tuvieran alguna duda, la pueden expresar como la mayoría de ustedes la expresaron y muchos de ustedes también salieron diciendo, no, es así porque la Biblia. Y esto es muy importante. Esto nos ayuda a nosotros, ¿verdad? Que el consenso de que todos podemos entender, interpretar, preguntar, ¿sí? Porque estamos para aprender, ¿sí? Usted necesita aprender porque ha venido al instituto, más allá de que usted va a tener ese título. Lo importante es que usted lo pueda entender y luego interpretarlo y luego usted darlo a conocer, a predicarlo, a enseñarlo, a instruir a las almas que están lejos de toda esta enseñanza de la que usted tiene el gran privilegio de haber nacido en la iglesia del nombre del Señor Jesucristo. Es una honra, es un privilegio, es un honor que ustedes han venido y han alcanzado esta hermosa revelación, ¿sí? Así que, por lo tanto, no dejen de leer el manual, porque el manual los va a ayudar. No quiero decir que todas estas enseñanzas van a estar completo, porque hay mucho más en cuanto a la unicidad y muchas cosas más, ¿verdad? Pero es una base muy importante para que ustedes la tienen, que esta base les va a ayudar a ustedes para luego proseguir investigando y comprar libros de la unicidad. La asamblea tiene algunos libros de unicidad. El hermano Daniel Joe, que ya partió con el Señor, tiene muchos escritos, libros pequeños que hablan sobre la unicidad de Dios. Ahora, en este tiempo, la asamblea apostólica, en estos años, en aquel tiempo hace más de 40 años, nosotros no teníamos la literatura esta que ustedes están teniendo. Los seminarios nuestros comenzaron no recuerdo, hará cosa de 30 años, no recuerdo muy bien cuando comenzamos con los seminarios.
o 30 y algo, creo. Pero tengamos, ustedes, es una generación que ha nacido en la iglesia, verdaderamente muy afortunados, porque ha encontrado a la iglesia con mucha literatura y con muchos hermanos que van a exponer y van a difundir la palabra del Señor. Y quizás muchos de ustedes, algunos de ustedes lo van a hacer en forma personal en su casa, en la iglesia, y quién sabe mañana algunos de ustedes van a ser el profesor en cuanto a la divinidad, ¿sí? A la unicidad de Dios. Por eso prepárense en el nombre del Señor Jesucristo, o mañana alguno de ustedes va a ser un ministro y puede presentar todo ese escrito, toda esa enseñanza, toda esa experiencia, toda esta revelación en las escuelas dominicales, en los grupos de amistad. Entonces es tan importante esto porque está oculto, está muy oculto todo esto, y esto es una revelación a quien el Señor ha querido revelar. Así que Dios les bendiga. Muchos de nosotros de la iglesia han venido de distintas denominaciones y otros han nacido ignorando de que existía una dualidad, una trinidad, y que uno cree aquello y lo otro, que bueno, nosotros cuando uno llega al nombre del Señor cree que hay una sola iglesia. Verdaderamente es una sola iglesia. Pero de repente se encuentra, cuando sale y habla de Dios, se encuentra con mucha gente que practica distinta doctrina, gente muy sana, muy estudiosa, muy amable, muy respetuosa, como hay diversidad de otros también con ciertos tratos y manifestaciones y expresiones muy, a veces, muy desagradables, pero todos ellos necesitan saber que Dios es uno y uno es su nombre. Que Dios les bendiga en el nombre del Señor Jesús.